Buen día hermanos, queridos, ¿cómo anda? Hoy vamos a hablar acerca de un alboroto. ¿Usted sabe lo que es un alboroto? El comienzo del alboroto. Saludos a la congregación, a nuestros queridos amigos y hermanos en Cristo que nos escuchan y nos hacen la pata, la gamba, ¿no? Con escuchar, con mandarnos una notita, decir, pastor, qué bueno que estuvo el devocional. No mientan, pero si lo encuentran bueno, digan, y si tienen una opinión, díganla. ¿Bien? Vamos a ir al libro de Hechos en el capítulo 8, del 9 al 17. Es la historia de un mago que realmente es bastante complicadita la historia esta, pero se sacan algunas conclusiones muy interesantes porque de esto todavía existe. El comienzo del alboroto, así se llama el texto de hoy, el tema. Volvemos a ver al Espíritu Santo dirigiendo la evangelización en Samaria. Al parecer, el alboroto fue grande y Felipe estaba en el centro de la situación. La predicación, obviamente, como venimos viendo, es acompañada de señales, de prodigios, de milagros, tal como lo vimos ya en el versículo 7. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Del mismo capítulo, versículo 7. En el versículo 9 dice, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Estos engañadores han existido siempre, siempre. Han ido cambiando de nombre, pero son los mismos. Hoy se llaman parapsicólogos, expertos en astrología, en tirar las cartas, etc. La Biblia, en Deuteronomio 18:10, condena estas prácticas. La Biblia condena estas prácticas. En Levítico 20:27 también. Hay prácticas aún entre los cristianos que vienen de generaciones, como por ejemplo leer el horóscopo. A mí, muchos creyentes, cuando hablamos, no, lo que pasa es que yo tengo tal cara, sos Tauro, Escorpio, pavada, hermano, discúlpeme, tonterías. Curar el empacho, curar el mal de ojo. Seguro que más de alguno está escuchando este devocional, va a mover la cabeza y a decir, no, el pastor está todo bien, pero en esto está exagerando porque... Pero no, querido hermano, no estoy exagerando nada. No son prácticas aceptadas en la Biblia, ni por la Biblia. Existe abundante oferta de radio y revista para estas personas que desean hacer mal a otras personas, o retener a la pareja, o sanamiento, y tirar muchas cosas. Es muy amplio el tema. No nos dejemos engañar. El diablo es muy astuto. En el versículo 10 dice, al mago oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Estos hombres que dicen ser alguien, se hacen sentir en la comunidad como si tuvieran realmente poder. Hay una sugestión colectiva que les permite subir en el poder. Y aún evangélicos en este tiempo, conozco cristianos que le tienen temor a los parapsicólogos porque te van a hacer un mal. Mentira, mentira, mentiras del diablo. Versículo 11. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. El engaño venía siendo reiterativo, la práctica, y viven bien porque se hacen pagar. Aquí en Olavarría va gente se llama Bolívar, a ver una divina. A una divina van. Escúcheme, evangélicos se hacen cola para ver a divinos. Curanderos. Versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, en el mensaje de Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Aquí le llegó el fin a este mago. El evangelio del reino trajo libertad a los hombres y mujeres de Samaria. Libertad. Porque muchos vivían asustados por este hombre. En el versículo 13, también creyó el mismo Simón,
y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Aquí hay una clara muestra de que creer y convertirse son dos cosas totalmente distintas. Aún Simón el mago se bautizó, pero eso no significó que realmente se haya convertido. Este mago estaba deslumbrado por los milagros y las señales que por mano de Felipe se estaban haciendo. Sanidades milagrosas, milagros verdaderos, hechos por el único y verdadero Dios a través de su siervo Felipe, un hombre, según el capítulo 6, lleno del Espíritu Santo. En el versículo 14 dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Si esta noticia llega hacia a Jerusalén, si en Jerusalén se enteraron de esto, es porque el alboroto en Samaria fue grande. Debido a que Samaria era un lugar que era enemigo de los judíos, entonces enviaron a los más capos, a Pedro y a Juan. Mandamos a los mejores para apoyar a Felipe. Esa es la idea. Versículos 15 y 16. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Este es un hecho trascendente, puesto que hasta hoy ha despertado controversia esto de recibir el Espíritu Santo. No es un tema menor, no lo abarcamos acá, pero son momentos únicos en la historia de la Iglesia, en este caso, porque en realidad hoy día, si usted se convierte a Cristo, inmediatamente viene hasta usted y es lleno del Espíritu Santo, bautizado en el Espíritu Santo. Versículo 17. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Muy bien. Hasta el 17. Muy bien. Este es el último versículo. Este acto de imponer manos es una costumbre de muchas religiones que se usa hoy aún en nuestros días. Es de un simbolismo que, a pesar de que no tiene base escritural que indique que se traspase alguna cualidad o poder, tiene un componente psicológico indiscutible. Capítulo 13 de Hechos, versículo 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Se fija? Apartaron a Bernabé y a Saulo y les apartaron a estos dos y les impusieron las manos. Resumimos. Lo que podemos aprender de este pasaje de la Escritura, y se puede resumir en dos cosas. La primera, la gente sin la luz del Evangelio vive en tinieblas, en depresión, en miedo. Viven siendo presa de los engañadores que, aprovechándose de la ignorancia, de la falta de luz, sacan su propia ganancia y mantienen una especie de tuición sobre ellos, de miedo. Hay gente, yo me acuerdo de la mujer de Ronald Reagan, Nancy Reagan. Había una mujer que tiraba las cartas y ella no se ponía ni una pieza de ropa sin que esa mujer le dijera que ponerse aquel día. Investíguelo, no le estoy mintiendo. En el segundo lugar dice: cuando llega la verdad del Evangelio, la luz de Dios, a la vida de las personas, de los pueblos, a la vida de las naciones, hay libertad. Hay libertad. Nos liberamos de aquellos miedos y temores. La verdad, dice la palabra del Señor Jesús, lo dijo allí en el libro de Juan, en el Evangelio: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esto sucedió en Samaria. Vivían atemorizados por un engañador hasta que Felipe llegó a predicar la luz del Evangelio de Cristo. Solo Cristo, a través de su palabra, trae libertad, salvación y vida eterna. Lindo día, que Dios les bendiga grandemente.